Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio. Muy buenas noches. Gracias a Dios estamos acá y agradecemos nuevamente a Él por este momento en el cual juntos podemos estudiar de la Biblia. A los que han llegado acá al templo y también se encuentran en las redes sociales o quizás lo vean posteriormente, a ellos también le damos una calurosa bienvenida aquí donde en Las Vegas pues el calor es bien fuerte, ¿verdad? Así que ya va a estar bajando un poco la temperatura. Estaba mirando ahí en mi teléfono a partir de mañana o pasado mañana, ¿verdad? Así que qué bueno que estamos acá para esta cuarta noche en la cual vamos a estar estudiando Jesús, dueño y Señor de las cantidades. ¿Saben ustedes? Dios no tiene problema con las cantidades, porque Él es el dueño de todo. La Biblia dice, si yo tuviera hambre, no te pediría a ti. Si tuviera necesidad, tampoco lo haría. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Así que cuando hablamos de que Jesús es dueño y Señor de las cantidades, estamos hablando de que el Dios creador de los cielos y la tierra es el dueño de todos los recursos que podamos tener nosotros en esta vida. Recuerdo en cierta ocasión, ya terminando hace mucho tiempo atrás, terminando mi cuarto año en el Seminario Teológico Adventista de Cuba, ir allí es por fe. Prácticamente es por fe, porque tú no puedes pagar los estudios. Los estudios se pueden financiar a través de donantes o de becas que puedas tener allí, pero finalmente es de la mayor ayuda es del exterior, porque los que son cubanos o los que no conocen o han estado al tanto de este país, pues la moneda de Cuba prácticamente no sirve para afuera, para el exterior. Es una moneda de allí y realmente es devaluada. Así que estaba en mi cuarto año y prácticamente necesitaba cubrir todos los gastos de ese año. Y recuerdo que estaba preocupado, mi familia estaba allá en el interior, allá en Oriente, y necesitaba viajar, hacer algunos ajustes, pero no había dinero. Recuerdo que un día estábamos, mi compañero de cuarto y yo, estábamos arrodillados, estábamos orando. Él estaba en una situación muy parecida a la mía. Y en el momento de la oración, alguien toca la puerta. Alguien que nunca visita los dormitorios, alguien que nunca lo habíamos visto hacer estas cosas. Pero cuando Dios quiere mover cielo y tierra, lo mueve. Cuando Dios quiere usar a quien quiera usar, lo usa. Cuando Dios quiere hablar a través de una mula como lo hizo para hablarle a Balaam, lo hace. Dios no tiene impedimento ninguno. Estamos claros de eso, ¿verdad? Es decir, que Dios no tiene frontera. Vimos que Dios es dueño y Señor de la distancia, del tiempo, de todas las cosas. Así que esa persona tocó y nosotros terminamos de orar. Y luego cuando nos paramos, Él entra y nos dice, quisiera hacerles un regalo a los dos. Cuando Él nos dice quisiera hacerle un regalo a los dos, rápidamente nuestra bombilla se prende y dijimos, ahí está la bendición de Dios. Y Él empieza primero le dice al compañero mío, quiero darte esto. Y empieza a contar el dinero y le da el dinero. Y cuando Él cuenta el dinero, dice, no puede ser. ¿Cómo tú sabías lo que yo debía? Dice, yo no sabía nada. Simplemente estoy trayendo porque en mi corazón Dios puso darte esta cantidad de dinero para ti. Él prácticamente se queda asombrado y él viene hacia mí y me dice, y para ti quiero darte esto. Y cuando él empieza a contarme, el mismo, es decir, la cantidad mía coincidía exactamente con la deuda que yo tenía del cuarto año. Y yo dije, en ese momento, es decir, necesitábamos el dinero en ese momento, pero lo más importante para nosotros fue recibir la revelación de Dios, la manifestación de Dios, de que Dios conocía cuánto debíamos y cuánto necesitábamos en ese momento.
Y lo puso en el corazón de esa persona en el momento exacto para venir a nosotros y darnos esa bendición. Dios es el dueño de todas las cosas. Lo cierto es que Dios da mucho, pero recibe muy poco. Voy a repetirlo nuevamente. Dios da mucho, pero ¿recibe qué? Recibe muy poco. Cuando nosotros vamos a la Biblia, Dios se manifiesta desde la creación y a través de toda la Biblia como ese Dios que da. Un Dios que se dio en el Edén allí, que se dio en el Edén a la primera pareja, se entregó por completo, le dio todas las cosas y simplemente le dijo, mira, tú tienes todo esto, lo único que tienes que hacer es que reposa el séptimo día. De esta manera estarás reconociendo que yo soy el creador de los cielos y la tierra. Adán y Eva le dijo, mira, todo lo que hay en el Edén es tuyo, pero este árbol no es tuyo. Nosotros somos muy curiosos, ¿verdad? No solamente los niños, los adultos, somos demasiado curiosos. A nosotros a veces quizás nos entran a un local y nos dicen, mira, todo lo que hay nos riegan el local quizás de billetes de 1,000. ¿Cuánto le quisieran estar en un local así? De billetes de $1,000, ¿no? Regado por donde quiera, regados. Y nos dicen, mira, todo eso que hay ahí es de ustedes. Pero este billete de 1,000 no les pertenece. Los voy a poner aquí a un lado porque me pertenece a mí. Así que si ustedes reconocen que yo soy el dueño también de todo eso y se lo estoy regalando, simplemente respétenme esto. ¿Qué creen que puede pasar? Pero como nosotros somos tan curiosos, nosotros decimos, ¿será que ese billete es mágico? Y si yo tengo esto, ¿tengo todo eso? ¿Será que si yo tengo este se reproduce y llega a tener el doble o el triple de lo que hay ahí? Entonces nosotros, como somos curiosos, a veces nos introducimos en un terreno en el cual Dios nos ha dicho, no lo toque, no entres, guárdalo. ¿Y por qué tengo que guardarlo? Cuestiono, ¿verdad? A Dios. Es un negocio redondo. Cuando tú eres amigo del dueño de una compañía, usted está hecho, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el dueño de la compañía, el jefe de la compañía, el CEO de la compañía, es su amigo? ¿Qué pasaría? A mí me sucedió eso, ¿sabe? Cuando llegué aquí a los Estados Unidos. Cuando llegué a los Estados Unidos, mi hijo juega béisbol y jugaba béisbol también en mi país, allá en Cuba. Y cuando llegó aquí, pues imagínense, arrasó en todos los equipos que se encontraba. Y uno de los coaches de él, el principal, un gringo, un americano, pues se fijó mucho en él y le cogió cariño. Y de ahí hicimos buena amistad, una buena relación. Y él un día me dice, cuando yo estaba trabajando allá en otro trabajo, que lo estaba haciendo para ganarme la vida, pero no me gustaba para nada. Tenía que trabajar todos los días, sustentar a la familia. Un día él me dice, ¿por qué no te vienes a trabajar a mi compañía? Y yo le digo, ¿cuándo es? Dice, no, en un momento. ¿Qué sabes hacer? Dice, bueno, yo sé hacer esto, soy pastor, soy esto. Dice, pero aparte de ser pastor, ¿qué otra cosa sabes hacer? Bueno, yo estudié esto, estudié lo otro. Qué bien, muy probable que no sea muy útil. ¿Cómo está en inglés? Yo, bueno, nada, prácticamente acabo de llegar de mi país. Le dice, ok, te van a mandar, dame tu correo electrónico, te van a mandar un correo electrónico de la compañía y cuando te manden ese correo electrónico usted lo responde y le van a hacer una cita para que usted vaya a hacer una entrevista. Y una entrevista en inglés, sí, pero si yo no hablo inglés, no importa, le van a traducir. Y entonces yo digo, bueno, está bien, para allá vamos. Cuando yo llego a hacer la entrevista, ahí está la jefa personal, la principal, me dice, usted se va a reunir ahora con otros representantes y otros más, y ellos van a hacerle ahí un examen. Y yo digo, bueno, ¿qué examen me irán a hacer, no? Lo cierto es que entramos a una oficina, buscan a alguien para traducir, allí todos hablaban inglés, solamente una persona que hablaba español y más o menos, y ese fue el que me iba a traducir las cosas, ¿no? Y entonces, imagínense ustedes, una entrevista, ¿no?
de trabajo. Y en medio de la entrevista, que para adelante y para atrás, que no entendía, y que yo lo decía, y que este no entendía, y que más o menos, y ellos deducían, y no sé cosas. Y al final me hace una pregunta, y la pregunta es, ¿quién te recomendó? Porque yo no sabía quién me había recomendado. Y cuando yo le digo el nombre de quién me recomendó, me dice, ¿y qué estamos haciendo nosotros aquí? Pues ya está aprobado. Estamos perdiendo el tiempo nosotros con todas estas cosas aquí que no entendemos y traduce, y el que va a traducir tampoco sabe explicar. Por lo tanto, se acabó aquí. Si el que te recomendó es el CEO de la compañía, entonces, pues ya está aprobado. Y me aprobaron, querido. Pero el CEO de la compañía me dijo, ¿qué días quiere trabajar? Yo le dije, quiero trabajar de lunes a viernes. Hecho. ¿A qué hora quieres trabajar? Yo quiero trabajar de 7 a 3:30. Hecho. Y luego me dijo, si necesitas cambiar el schedule, simplemente ven a mí y te lo cambiamos. Y yo estuve allí 2 años y fueron yo creo que en este país uno de los 2 mejores años. Aprendí tantas cosas, disfruté de tantas cosas allí entre ellos. Y hoy en día esa compañía la tienen aquí también. Hoy estuve por allí, pero estuvo cerrado porque en agradecimiento realmente oro por esa compañía. Es una non-profit organization y ellos hacen cosas extraordinarias, ¿no? Hacen cosas extraordinarias para trabajar con el environment, reciclar todas aquellas cosas que se necesitan. Quizás alguno de ustedes la ha escuchado, es Clean the World. Y aquí en Las Vegas ellos tienen, como en Orlando también, ellos han tomado las trocas, ¿no? Las trocas las han preparado, las han hecho shower y las llevan por donde están los homeless y allí ellos se bañan. Han hecho cosas extraordinarias, ustedes lo pueden buscar en el internet, ¿ok? Todo lo que hace. Pero el punto de lo que digo es cuando el CEO es el dueño y es tu amigo, cuando el jefe es el dueño y es tu amigo, tú te has hecho. Y aún más cuando Dios, que es el dueño de todas las cosas, es tu amigo. Cuando el Dios creador de los cielos y la tierra es tu amigo, entonces tú no tienes problemas con las cantidades. El asunto es que Dios nos da mucho, yo diría en demasía, pero nosotros le devolvemos muy poco. Y aún más lo que Dios quiere que nosotros le entreguemos es nuestro corazón. Y a veces dilatamos en entregarle nuestro corazón. Y a veces como que Dios se queda así diciendo, ¿cómo es que le pido un corazón manchado, destruido, descuartizado para cambiárselo? Y no quiere. Es como de loco, ¿verdad? Es como que a veces decimos, oh, qué complicados somos nosotros los seres humanos. Cuando hablamos de la mayordomía, de las cantidades, hablamos de la mayordomía de la calidad de vida, hablamos de la mayordomía del hogar, de la familia, hablamos de la mayordomía del dinero. ¿Cuántos quieren dinero? No me digan que no, porque la Biblia no dice que el dinero es malo. El problema con el dinero es el amor al dinero. Pero nosotros necesitamos dinero todos los días. Y créeme que cuando los seres humanos a veces tienen todas las necesidades básicas resueltas, entonces ponen a Dios en una vitrina y se olvidan de Él. Pero cuando nosotros realmente tenemos dificultades, que no hay comida, como lo está atravesando ahora mi país, donde no hay comida, están encerrados, están en el COVID, miles de personas están muriendo, donde el dinero es devaluable, cada vez más sube con relación al dólar, y tú vas a comprar algo y no puedes. Cuando realmente tú estás en necesidades, esa es la oportunidad máxima que Dios tiene para llegar a tu corazón. A menos a veces que estés enfermo, que te aparezca un cáncer, o que se llegue una crisis y pierda el trabajo, ahí corremos a venir a los pies de Dios, el dador de todas las cosas. Y gracias que Dios no nos rechaza, gracias que Dios no nos saca en cara, esa hora que vienes a mí, esa hora que te acuerdas de mí. No, queridos. Pero así somos nosotros de seres humanos. Dios nos da todos los días. Dice la Biblia que Dios se dio en la creación, Dios se dio en el Edén, Dios se dio en Belén, Dios se dio en el Calvario, Dios se dio para interceder por nosotros y Dios se da para venir a buscarnos en gloria y majestad. Constantemente Dios nos da la vida, nos da el aire que respiramos,
Nos da la capacidad de soñar, de pensar, de dialogar, de emprender, de tener esperanza. Todo lo que miramos a nuestro alrededor es gracias a la majestad de Dios. Hoy salí a mirar algunos lugares hermosos, bien temprano en la mañana. Y yo cada vez que veo lugares hermosos, como los que he visto aquí, estoy viendo aquí en Las Vegas, y a veces tengo que tener cuidado por cualquier puerta que abres, como que te metes en un casino, ¿no? A veces hay que tener cuidado. Cada vez que yo veo lugares hermosos, yo digo, ¿cómo será el reino de los cielos? Como Pablo dijo, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Tú puedes ver cosas hermosas y lindas, pero eso es tan opaco con relación a las bellezas que Dios tiene en el reino de los cielos para ti y para mí. El punto es que nosotros no nos enfocamos en Dios y no nos damos cuenta que todos los días nosotros le debemos a Dios. El levantarnos es una resurrección. El acostarnos es una bendición. Y así el ciclo se hace constante y sistemáticamente. Cuando Jesús vino a esta tierra, estaba enfocado en algo. Él conocía a su Padre, Él sabía la misión. Él quería transportar esto a sus discípulos y que sus discípulos lo transportaran a los demás. Entonces, cuando yo leo, por ejemplo, en Juan capítulo 4, verso 31, donde los discípulos le rogaron a Jesús y le dijeron, mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, aliméntate. Dice la Biblia en el verso 32, pero Él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Jesús les hablaba a los discípulos con cosas que ellos se quedaban así como diciendo, ¿de qué habla? Porque dice el versículo 33, los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Ellos siempre tergiversaban las cosas. No comprendían a Jesús. Y eso que era los que estaban más cerca de Él, ¿verdad? Sin embargo, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Mi pregunta es para los que estamos aquí y los que estamos allá en el internet, ¿realmente eres seguidor de Jesús? Es para que tú reflexiones y para yo reflexionar. Alguien que sigue e imita a Jesús es aquel que hace la obra de Jesús. ¿Y Jesús hizo la obra de quién? Del Padre. Alguien que dice ser seguidor de Cristo, yo soy cristiano, es alguien que está imitando a Jesús porque Jesús imitó al Padre. Entonces, cuando Jesús vino a esta tierra, la misión de Él fue tan corta como la de nosotros es tan corta también, porque no crean que 30, 40, 50, 60, como están muriendo las personas hoy en día, eso es mucho tiempo, eso no es nada, comparado a lo que vivían los seres humanos antes, cuando el pecado recién entró a este mundo. Vayan a la Biblia. Morían de 700 años, de 800 años, de 900 y tanto, como Matusalén. Y así empezaron a cortarse, hasta que hoy en día, los más robustos, como dice la Biblia en el salmista, llegan a de 70 a 80 años. Y eso es una bendición. ¿Pero qué 70, 80 años? Si Isaac se casó a los 40 y era jovencito. Jesús estaba enfocado claramente en esto. Y ahora entramos allí en Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6 encontramos la historia donde muchos de ustedes la han leído, ¿verdad? La han repasado. Yo simplemente voy a ir por encima y dar algunas pinceladas de cómo Jesús invita a sus discípulos, porque el propósito del mensaje en esta noche es que nosotros no formemos parte de las multitudes, sino que formemos parte del discipulado al cual Jesús nos llama. Si te conformas con ser de las multitudes, pues nunca vas a experimentar un encuentro con Jesús, nunca vas a tener las lecciones directas de Jesús, nunca vas a tener experiencias bien cercanas a Jesús, porque estarás entre las multitudes.
que solamente se conforman con lo material, que solamente se conforman con recibir, que solamente se conforman con alimentarse en el diario vivir y más nada que eso. Allí en Juan capítulo 6 leemos lo siguiente. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Noten, ¿por qué la multitud seguía a Jesús? Dice la Biblia allí. Por las señales. En este capítulo Jesús va a enseñar lo que es el creer, lo que es la acción, esa fe, lo que es recibir y lo que es compartir. ¿Ok? Entonces, aquí claramente Juan empieza hablando de que las multitudes seguían a Jesús porque ellos vieron las señales que Él hizo en favor de los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte, se separó y se sentó allí con sus discípulos. ¿Saben por qué? Porque muchos de esas multitudes querían tomarlo a Él para que fuese rey. Un rey completamente desenfocado de su punto de vista. Algo que querían hacer con Jesús, de lo cual no tenía que ver con la misión de Jesús. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Note, las multitudes quedaron allá, los discípulos estaban cerca de ¿quién? De Jesús. La multitud estaba de lejos, los discípulos estaban cercas. La multitud no escuchaba lo que estaba ocurriendo acá, los discípulos estaban aquí. Las multitudes no eran corregidas, los discípulos eran corregidos. Las multitudes no eran enseñadas, los discípulos eran enseñados. Las multitudes simplemente eran como un cuerpo sin cabeza. Van para donde van los demás. Pero los discípulos tenían una cabeza y esa cabeza era Cristo. Ellos seguían a Cristo, buscaban a Cristo, aprendían de Cristo, comían con Cristo, dormían con Cristo, respiraban con Cristo, andaban con Cristo. Y la vida cristiana es eso, es caminar ¿con quién? Con Cristo. Y cuando tú caminas, ¿cómo caminas? Yo no he visto a alguien aprendiendo a caminar caminando para atrás. Solamente he visto así a los cangrejos. Que cuando tú lo vas, ellos empiezan a caminar para atrás. Y vuelven a caminar para atrás y se vuelven caminando para atrás. Pero cuando tú estás caminando, usted da un paso y el paso lo da hacia adelante. Y da otro paso y lo da hacia adelante. Y da otro paso y lo da hacia adelante. Los que siguen a Cristo no caminan hacia atrás. Los que siguen a Cristo caminan hacia adelante. Alabado sea el nombre de Dios. Los que siguen a Cristo, cuando vienen a Dios y cuando vienen a su iglesia, prevalecen con Cristo en la iglesia y no se van de la iglesia a pesar de la gente que hay en la iglesia, porque ellos siguen a Cristo. Entonces los que más se beneficiaban de todas estas bendiciones eran los que estaban más cerca de Jesús. Así que dice la Biblia en el versículo 5 que cuando Jesús alzó sus ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero la Biblia misma dice que Jesús estaba probándole. Es decir, que los discípulos reciben pruebas de parte de Dios, y la prueba es para enseñarte, no para destruirte. Entonces es probado. Y dice la Biblia allí en el verso 6, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Jesús lo sabía. Ahora Felipe le responde: Señor, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Yo recuerdo en el año 2013, en mi país, pasó el huracán Sandy. Nunca había atravesado el huracán Sandy por la ciudad de Santiago de Cuba. Nunca había, ellos no sabían lo que era un huracán. Nunca había tomado esa línea. Y el huracán Sandy pasó, se paró así frente al sur allí en el mar y se estacionó, y como que el enemigo dijo: vamos a ponerle primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y cuando le puso la quinta dijo: sal. Y cuando salió, eso arrasó. Una ciudad completamente arrasada. Parecía aquello, cuando nosotros salimos en la mañana, parecía como que la ciudad había sido bombardeada por completo.
No había nada para comer. Milagrosamente, unos días antes, el administrador me había dicho: pastor, vamos a comprar unos botellones de gas, porque las cocinas eran de gas, y ahora están baratas, vamos a comprar unas 5. Y yo les dije: vamos a comprarlas, y las compró. Cuando unos días después vino el Sandy, el huracán, allí no había gas para nadie. La gente no tenía que cocinar. La iglesia tenía una cocina de gas, tenía las condiciones en ese momento para cocinar. Y milagrosamente empezó a aparecer comida, víveres, un camión que vino de un lugar y trajo víveres. Y ese día nosotros dijimos: vamos a hacer comida. Los ancianos de la iglesia, todos los líderes salgan, los hermanos salgan. Si no tienen necesidad, no vengan a comer. Pero los que ustedes se encuentren que tengan necesidad de comer, que vengan acá. Nosotros vamos a estar cocinando hoy, sábado en la tarde, para que toda la comunidad pueda comer, aunque sea una comida caliente. ¿Saben qué, queridos? Yo fui pastor por 4 años de esa congregación, y hacer un evento de un fin de semana, de viernes a sábado y domingo, a veces era tan difícil recaudar ese dinero para darle alimentación a 600 personas en un evento. A veces tú decías: no lo vamos a dar. Pero lo damos y aparecía. Ese día, ese sábado, comenzamos a dar comida. Y el domingo volvimos a dar comida. Y el lunes volvimos a dar comida. Estuvimos una semana exacta dando comida, una comida al día, donde entraban 300, 400, se iban, al otro día entraban 300, 400 más. Una semana, y no se agotó ni el gas, ni se agotó la comida en ese tiempo. Porque Dios es el dueño de las cantidades. Y a veces nosotros nos preocupamos tanto por el comer, por el vestir, por todas estas cosas, y nos afanamos, como dice la Biblia, donde dice: ¿por qué te afanas por estas cosas? ¿Te preocupa el vestido? Mira los lirios del campo, dijo Jesús, que ni aun Salomón con toda su pompa se vistió como ellos, y vuestro Padre Celestial los viste. ¿Qué te preocupa la comida? Mira las aves del cielo, que ni trabajan, ni hilan, ni hacen más nada, y vuestro Padre las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que esas aves? ¿Qué te preocupa la resurrección, la muerte? Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el viernes vamos a hablar de la resurrección. Son 3 cosas fundamentales en el mundo cotidiano que el ser humano vive para eso: para el vestir, para el comer, para tener vida y no morirse, por supuesto, tener salud. Pero cuando Jesús es el dueño de tu vida, cuando Jesús es el dueño de tu ser, no tienes por qué preocuparte, porque Él es el jefe, Él es el dueño, Él es el CEO. Si mi vida está con Él, mi vida está asegurada. Ahora, a Andrés se le ocurre algo y aparece con un muchachito y le dice: aquí tienen 5 panes de cebada y 2 pececillos más, pero ¿qué es esto para tanto? Aquí vemos el tipo de discipulado de Andrés, aquel que no es pesimista, aquel que persevera, aún con lo poco que tiene, pero lo trae a Dios. Yo recuerdo una hermanita que decía: pastor, yo no invito a comer a la gente a mi casa porque lo único que tengo son unos platanitos. Digo: no importa, hay gente que no tiene ni platanito. Yo recuerdo la historia de alguien que se estaba quejando porque se estaba comiendo un platanito y le decía: Señor, mira, lo único que tengo es el platanito hoy. Me comí el platanito y botaba la cáscara para atrás, y se comió otro platanito y botaba la cáscara. Pero de momento, cuando miró para atrás, se encontró a un hombre que se estaba arrastrando comiéndose la cáscara. Y a veces nosotros pensamos que nuestra situación es la más caótica en la vida, pero hay otros que tienen situaciones más caóticas que las nuestras, y aún así le dan gracias a Dios y glorifican el nombre de Dios. Así que Andrés viene y le dice: mira, esto es lo que tenemos, pero ¿qué es esto para tantos? Y qué bendición cuando realmente tú no tienes nada, pero lo das, lo entregas a Dios. Alguien una vez me dijo: pastor, si yo tengo 10
yo gano 10 pesos, ¿cuánto tengo que dar de diezmo? Yo digo, bueno, la Biblia dice 1 peso. Y de ofrenda, bueno, si tú quieres dar 50 centavos, si quieres dar 1 peso. Y dice, entonces me quedo con 8. Yo digo, sí. Digo, los que se quedan con 10, la diferencia son 2. Pero el que tiene 8 tiene la bendición de Dios. El que tiene el 10 no lo tiene. Entonces tú eliges. Si le entregas a Dios lo que le tienes que entregar, y lo poco Dios lo convierte en mucho, para honra y gloria de su nombre. Entonces esto poco se lo trajeron ¿a quién? A Dios. Yo le daba estudio a un señor en mi país. Hay personas que cultivan el ajo, la cebolla, estas cosas valen bien caro. Y él tenía mucho dinero. Y cuando estábamos una vez dando el estudio acerca del diezmo y la ofrenda, él me dice, pastor, ¿cuánto tengo que dar de 10 pesos? Y yo, 1 peso, dice la Biblia, del 10%, ¿no? ¿Y cuánto tengo que dar de 100? Y yo digo, bueno, de 100, el 10% es 10. Y muy bien, ¿y de 1000? Bueno, tienes que dar 100. Y de 10,000, 1000. Y dice, ¿y por qué chifló? Porque así somos de egoísta. Ojalá yo pudiera estar dando, no 1,000 pesos de diezmo, sino 1,000,000 de diezmo. Porque si yo doy 1,000,000 de diezmo, estoy queriendo decir que me está entrando ¿cuánto? Sí, era buen matemático. Pero Andrés era el matemático de ellos allí. Solamente 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 varones. Recuerden, habían 5,000 varones sin contar, no se contaban las mujeres y los niños. Habría un promedio de 10,000 personas quizás. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y dice la Biblia, así recogieron, pues se llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, ustedes vinieron simplemente porque comieron de ese pan y ¿qué? Y se saciaron. Y ahora Jesús va a entrar en una comparación entre lo que es el alimento material y es el alimento espiritual. Porque aunque vivimos en un país donde la comida se derrocha, donde quiera puedes encontrar pan, donde quiera puedes encontrar con qué alimentarte, donde puedes saciar el hambre cada día solamente por $4, $5, 6 o $7 o $8 entra en un buffet y puedes comer todo lo que tú quieras, aunque tenemos todas las cantidades materiales delante de nosotros, una buena casa, tenemos un buen carro, tenemos un buen seguro, tenemos trabajo, tenemos todas estas cosas, escasea el alimento espiritual. ¿Verdad que sí? Tenemos de todos. Yo he visto mucha gente rica, pero muy pobre en espíritu. He visto mucha gente rica en espíritu, aunque pobre materialmente. Porque las necesidades extremas del ser humano son la máxima oportunidad que Dios tiene para llegar al ser humano. Y Jesús va a entrar en un diálogo con aquellos que formaban parte de la multitud, que no eran más también que los líderes religiosos de aquella época, que no entraban en el círculo de discipulado de Jesús porque no querían aprender de Jesús. Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Jesús les respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras hace? ¿Cómo que qué señal? Si solamente tenía 5 panes y 2 peces, 2 pescaditos. Y todo esto alimentó a toda una multitud, a más de 10.000 personas. Jesús le dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En otras palabras, lo llevó a una historia y les dijo, mire, ustedes estaban en el desierto, no tenían agua y Dios le dio agua. Ustedes estaban en el desierto, no tenían comida y Dios le dio pan. Cuando murmuraron porque se cansaron del pan, les dio codornices y comieron codornices en medio del desierto. Aún más, su vestido no se desgastaron, sus zapatos no se desgastaron durante 40 años. Era la bendición de Dios. Y ahora ustedes están diciendo que les muestre más señal. Lo que Jesús estaba demandando de ellos era creer. En el verso 35 Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y al que en mí cree no tendrá sed jamás. Creo que el tiempo no me daría para contarle experiencias a ustedes de cómo yo he visto la mano de Dios en mi país, en mi vida, ahí, aún aquí en los Estados Unidos y Norteamérica. Porque lo más importante en la vida cristiana y en la fe no es cuánto tú tengas, sino a quién tú tengas. Lo más importante en la fe y en la vida cristiana no es cuánto tú poseas ni qué trabajo tienes, sino a quién tú tienes. Y ese quién responde a Cristo Jesús. Cuando tú tienes a Jesús como el dueño y Señor de tu vida, no tienes que tener miedo de las cantidades. Porque cuando Jesús le está diciendo a los discípulos, simplemente Él oró, recibió, y cuando lo pasó a los discípulos, empezó a multiplicarse. De los discípulos a la multitud, se siguió multiplicando. Y cuando quedó, el mensaje era claro. Todo lo que quedó no se desperdicia, porque Dios no es un Dios de desperdicio. Dios es un Dios que comparte, que da en abundancia. Cuando ves un cristiano que realmente dice, ¿y por qué tengo que darle esto a Dios? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Cuestionándose esas cosas y cuestionándosela a Dios. Dios no tuvo ningún problema para decirle a aquella viuda, si crees en mí, la harina no va a escasear en tu casa, ni el vino. No tuvo ningún problema cuando le dijo a Pedro, echa las redes. Y se hubiera tirado 3, 4, 5 redes, se hubieran llenado de peces, de pescados allí en ese momento, y no hubiera barca para traer todos esos peces a la orilla. El límite y la cantidad no la pone Dios, la ponemos nosotros. El límite a Dios se lo ponemos nosotros, el número se lo ponemos nosotros. Como Eliseo cuando le dijo a aquella mujer también, viuda, le dijo que no hay más aceite, no hay más botella. Ella buscó todas las botellas por donde quiera estaban. Y fue, me imagino, le pidió a los vecinos y dejó a los vecinos sin botella. Hizo un recycle, ¿no?, de todas las botellas y las trajo. Y ahora se llenaron de aceite. Y Eliseo les dijo, no hay más botellas. Y ella dijo, se acabó las botellas. Si hubiera ido para otra nación, otro lugar y hubiera traído más botellas, ¿se hubieran llenado las botellas, sí o no? El problema de la fe lo tenemos nosotros. El problema de los límites lo ponemos nosotros, porque Dios es un Dios de cantidades, de abundancia. Cuando tú lees la Biblia, Dios quiere que tú tengas abundante felicidad. Cuando tú lees la Biblia, tú ves que Dios quiere que tú tengas abundante comida. Dios quiere que tengas abundancia de salud. Dios quiere que tengas abundancia de prosperidad. Pero que tú sepas manejar toda esta abundancia que Dios te da. Cuando Jesús está diciendo todo esto, empiezan a murmurar los fariseos, empiezan a hablar todas estas cosas. Y dice que algunos que eran de sus discípulos, también, al ver las palabras duras que Jesús estaba diciendo, dice que se apartaron y no siguieron más siguiendo a Jesús. Entonces Pedro se acercó y dijo algo como esto.
Señor, la gente se ha ido. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, si tú quieres, vete también. ¿Y qué dijo Pedro? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Las multitudes que se sacian, que vienen simplemente a Dios para buscar una bendición y luego irse, no disfrutan de esto, no entienden quién es el verdadero rey, no entienden quién es el dueño de todas las cosas. No entienden, no logran comprender quién es el que descendió del cielo. Y este pasaje es bien grande, es bien abarcante, no podemos verlo solamente en una noche. Pero el punto de lo que Dios quiere decirnos a nosotros en esta hora es claramente, Dios nos invita a creer, Dios nos invita a confiar, Dios nos invita a recibir, pero también nos invita a compartir. ¿Saben por qué? Porque todas esas canastas que sobraron, muchos de los que estaban allí, la multitud, la tomaron y lo llevaron para darle a otros que no tenían. Y esa es la vida cristiana. Cuando tú crees en Dios y recibes de Dios y tú compartes con otros, no solamente lo material, sino la vida espiritual. Porque Jesús lo dijo claramente en las tentaciones, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Y esto lo entendió Pedro. ¿A quién vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Mi pregunta es para ti que estás en esta noche y para aquellos que están allí en el internet. ¿Con quién te quedas? ¿Te quedas con tu trabajo? ¿Te quedas con tus negocios? ¿Te quedas con tus habilidades? ¿Te quedas con tus sufrimientos y tus desvaríos? ¿O prefieres decir como Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Estaba yo dando una semana de oración hace 2 años aquí. Bueno, tenía un invitado. Y esa persona conocía a mi madre. Y era un jueves y estábamos almorzando en la casa y ella estaba hablando conmigo desde Cuba para acá. Y en ese momento le digo, ¿te acuerdas de fulano? Dice, claro, sí, el pastor fulano. Hola, pastor, ¿recuerda que estuvo en mi casa? Sí, ahí se hablaron, conversaron. ¿Qué iba a saber yo que cuando nos fuéramos a la iglesia y regresar a la iglesia iba a recibir una llamada? Tu madre está gravemente. Estaba muy bien, conversando muy bien, todo muy bien. Y de momento llega la noticia, está grave. Empezamos a orar. Le doy la noticia, el pastor dice, no puedo creerlo, si estábamos hablando tan bien, se veía tan bien, ¿cómo que está grave? Se acostó a dormir y pasó de dormir a la gravedad. Trataron de sacarla, pero no han podido sacarla. Lograron sacarla, pero ya su cerebro estaba dañado, por lo tanto, llegó un momento que me llamaron y me dijeron, tu madre falleció. Y el pastor me dice, pastor, yo me hago cargo de todo lo demás, vaya a tu país. Y yo le digo, es que eso no es tan fácil, le digo. Ahorita no tengo el pasaporte, lo había mandado a renovar y no había llegado. Tampoco, ya hemos hecho varios viajes, tampoco tengo el presupuesto para ir en este momento. Y lo otro es que tengo que viajar y hacer varios viajes desde Sacramento hacia Washington y de Washington ir directo para Miami y de Miami ir directo para Cuba. Y entonces oramos y dijimos, Señor, estamos en tus manos, dinos qué tenemos que hacer. Al rato recibo una llamada y alguien me dice, pastor, supe esta situación, aquí tienes $1,000, ¿con eso te da para ir y venir? Digo, ahí tengo el pasaje, tengo otras cosas más que me pueden ayudar. Gracias. El problema era el permiso. Tuve que viajar, salir, ya llevaba una noche sin dormir, la próxima noche, el otro día de gestiones, salí esa misma tarde, volé desde Sacramento hacia Washington y cuando yo llego a Phoenix, Arizona, que hice allí eran las 11 de la noche y en medio del dolor, del sufrimiento, de no entender tantas cosas,
en medio de una semana de oración. Yo allí rodeado de tanta gente me comunico con Dios y digo, Señor, estoy cansado, estoy agotado, pero voy a abrir tu Biblia. Y yo llevaba conmigo un iPad que solamente lo utilizo cuando salgo y allí tengo la Biblia. Y en el momento que yo la conecto, me sale the verse of the day, el verso de ese día. Y cuando me sale el versículo de ese día, me sale el texto favorito de mi madre. En el verso del día. ¿Cómo Dios hace eso? Cuando yo leo el verso del día, que es el verso favorito de mi madre, el Salmo 73, 25, 26, donde dice, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Nada quiero en esta tierra si no es contigo. Dios me dio el sermón que iba a predicar en el duelo de mi madre. De ahí yo salgo hacia Washington. Y en medio de un momento donde casi no se podía, me cuestionaron tantas cosas, me dijeron, te vamos a aprobar. Y necesitábamos un documento de Cuba que tampoco no se sabe de dónde salió, y finalmente salió, y un cuñado mío que es doctor lo firmó y lo mandó a sí mismo, y cuando lo vieron me dijeron, vamos a aprobarte, me aprobaron, y de ahí salí, de ahí mismo saqué pasaje para irme para Miami, y mientras iba en el vuelo saqué pasaje para irme para Cuba, y todo eso lo hice prácticamente en 2 días. Llegué a mi país exactamente en el momento cuando la estaban ya velando y cuando ya la íbamos a enterrar. Y Dios me dio no solamente el dinero, Dios me dio el permiso para poder viajar y también me dio el sermón para predicar en el duelo de mi madre. Dios no tiene problemas con las cantidades. Lo único que Dios quiere es que tú le creas a Él de todo corazón. Y cuando Dios te bendice, entonces Él es fiel. Pruébame, dice Dios. Cuando tú le pruebas a Él, tú le entregas todo lo que tú tienes. Porque cuando tú le entregas todo lo que tú tienes, Dios en su inmensa misericordia te lo devuelve 1, 2, 3, 4, 5 veces más. Y es allí donde tú puedes encontrar y disfrutar de esas palabras que dijo el apóstol Pedro. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos en este mundo si tú eres el dueño de todas las cosas? Y si tú eres el dueño del universo, entonces yo estoy hecho. Si tú eres el dueño del universo, entonces yo soy el dueño de los aeropuertos, yo soy el dueño del trabajo, yo soy el dueño de la casa, yo soy el dueño de donde quiera esté, soy el dueño porque Dios es el que rige en el universo. ¿Realmente crees eso? Quiero orar en esta noche antes de terminar por aquellos que quizás tienen algún problema de deudas, que tienen algún problema de enfermedad, que quizás miran hacia adelante y no ven el camino abierto, las puertas abiertas, pero que de alguna manera Dios le está diciendo, mira, confía en mí, cree en mí, porque yo soy el dueño de las cantidades. Si no tienes salud, yo te la puedo dar. Si no tienes dinero, yo puedo ser tu sustento. Si no tienes comida, yo te puedo sustentar. Si no tienes quien te guíe, yo te puedo guiar. Si no tienes quien te aconseje, yo te puedo aconsejar. Si no tienes quien esté a tu lado y te abrace, yo te puedo abrazar. ¿Hay alguien que realmente quisiera decirle eso a Dios en esta hora? Dios te bendiga, mi hermana, Dios te bendiga. ¿Hay alguien en el internet que quisiera decirle a Dios en esta ocasión, Señor, yo quiero que tú me abraces, yo quiero que tú seas mi guía, yo quiero que tú seas el dueño de mi vida? Porque si tú eres el CEO de mi vida, si tú eres el empresario de mi vida, entonces mi vida está asegurada. Mi vida no la asegura un seguro, porque si yo me muero, el seguro no resuelve nada. ¿Verdad? Mi vida quien la asegura es Dios. ¿Hay alguien más que quisiera entregar su vida nuevamente a Jesús en esta hora y decirle, Señor, yo quiero que seas el dueño de mi vida? Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Quiero orar por ti. Quiero orar por los que están allá también en el internet, para que el Señor nos ayude a entender y podamos comprender que vivir fuera de Jesús es formar parte de las multitudes, pero estar cerca de Jesús es formar parte del discipulado.
Y Dios llama hoy en día a personas a que sean discípulos, no miembros de iglesia. Eso no existe en la mentalidad de Dios, no existe. Es un estado que nosotros nos hemos creado. Venimos a la iglesia y ya recibimos y comemos como los gorriones ahí, comemos y engordamos y no pasa nada. Cuando tú recibes porque creíste, entonces comparte y transmite. Y más que recibir de la bendición material, es recibir del alimento espiritual. Este mundo en que vivimos es un mundo frío. Las Vegas, como es conocido como la ciudad de las luces, también es conocida como la ciudad del pecado. Y cada vez hay más frialdad, cada vez los seres humanos se alejan más de Dios. Y hay muchos en la iglesia que también están siendo zarandeados y cada vez se alejan más de Dios. Porque fueron parte de la iglesia, pero forman parte de las multitudes. Y Dios no quiere a nadie en las multitudes. Dios quiere a las personas que vengan a su encuentro. Porque Dios es un Dios personal. Dios no es un Dios de multitudes. Dios es un Dios que se acerca a nosotros de una manera personal. Te conoce por tu nombre. Tú tienes un único ADN. Y Dios quiere tener una experiencia personal con cada uno de nosotros. Les invito a orar. Gracias, Señor, por habernos permitido llegar aquí a tu casa. Gracias porque estamos delante del dueño del universo. Gracias porque estamos delante del dueño de aquel que alimenta más de 300 y tantas mil especies en este planeta Tierra. Gracias porque tú estás al control de todas las cosas. Como vamos a ver mañana, también estás al control de las leyes. Gracias porque al ser hijos tuyos, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque al ser hijos tuyos, hijos del Rey, somos príncipes también y coherederos contigo en el reino de los cielos. Oh Dios, en esta noche hemos tomado la decisión de ser discípulos y no parte de la multitud. No solamente de aquellos que reciben de ti, buscan la bendición y luego se van y se alejan. Queremos ser parte de aquellos que se quedan, aquellos que prevalecen contigo, aquellos que te escuchan, aquellos que te siguen, aquellos que son reprendidos por ti, pero son reprendidos para vida eterna. Oh Dios, gracias por estos hermanos que se han puesto en pie, por estas visitas que han decidido en favor de ti, oh Dios. Conserva sus vidas, oh Dios, porque allí en tu palabra tú dices que aquellos que vienen a ti es porque el Padre los ha traído. Y porque ellos han de prevalecer en tu nombre. En tus manos les encomendamos. Danos tu bendición, danos una buena noche de descanso, Dios. Y mañana a la noche del miércoles, tráenos nuevamente a este lugar para seguir escuchando palabras del dueño del universo, palabras de vida eterna. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Les esperamos mañana. Tengan una feliz noche. Esperanza Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com.